Este libro es más que un libro. Sí, este libro es más que un libro. Este libro magistral es el Catecismo Antitotalitario de Corso. Muchas gracias. Corso me ha asegurado que él no le ha dado ni un kilo a... Al contrario, él me invitó a almorzar a mí. Bueno, en esta oportunidad se va a comprobar, ustedes verán, van a poder comprobar que el orden de los factores no altera el producto, porque quien estaba anteriormente a Manino, Leandro Gasco, ha llegado y nos complacemos mucho de su presencia y naturalmente que va a llenar plenamente su espacio. Leandro Gasco es periodista argentino, se ha dicho, internacional, conductor, productor, escritor, conferencista y locutor con 5 libros publicados, por lo menos que yo conozca. Reside en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Es presidente en Contacto Productora Internacional, colaborador desde hace mucho tiempo de nuestro Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, un gran amigo, un gran también, como dije, de Alexis, un gran argentino cubano. Por favor. Bueno, muchas gracias, un gusto poder estar. Las disculpas del caso por la tardanza, yo soy muy del protocolo, no me gusta tardar, pero también es bueno decir que el tránsito en Miami es un desastre y los accidentes también y hay algo que hacer, y ya que está lo digo, aunque no sea el ámbito, pero hay que decirlo. Bueno, voy a volver un poco, gracias Wenceslao Cruz también, voy a volver un poco a mi tiempo de periodista gráfico y haciendo casi que una reseña. Quiero, más que improvisar, destacar, leer algo. Es un honor para mí poder contribuir en este momento a la presentación de esta obra que es vital, que es esclarecedora y que para mí tiene mucho que ver también con la cuestión de educar en la verdad histórica. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es para mí doble el valor, porque aquí Pedro Corso, yo siempre lo digo, maestro de periodistas, pero además historiador, escritor, incorpora a la luz del bien testimonios directos sumados a su experiencia como combatiente anticastrista, prisionero, exiliado, pero su obra y compromiso libertario mantiene una presencia contagiosa que genera orgullo y admiración. Este libro debería ser leído, analizado y compartido por familias y por escuelas. La batalla de penetrar la educación ante el adoctrinamiento nefasto es fundamental para vencer la distorsión. Es objetivo y es acción permanente. Y por eso en ello debemos estar todos comprometidos. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, habla de cómo el tirano con falta de escrúpulos, vía régimen militarizado, control absoluto sobre la sociedad cubana. Y aquí hay algo importante para destacar. Orquestó un plan para perpetuarse en el poder con el arma de la inteligencia perversa, cargada de cinismo en espionaje global, propagar y retener un sistema criminal. Y tal vez una de las cosas más significativas, la existencia, como bien se decía aquí, de un sistema político de tipo religioso sectario conectado con la producción de élites que controlan el poder político. Son 65 años de totalitarismo con uso del terror y la dominación. Su misión, su misión a través del analfabetismo, la confiscación de bienes, los fusilamientos,
el odio entre clases, la sociedad estatizada, control absoluto de la información. Bueno, aquí se muestra, por ejemplo, en el libro Cuba, un experimento del totalitarismo castrista. Ejemplos muy claros, por ejemplo, la creación de los pueblos cautivos en el marco de la reforma agraria, cuando se hacinaron miles de niños y mujeres en las peores condiciones. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el mal no descansa en su afán. Por eso quiero volver a lo de la educación, porque la educación y los principios son nuestro escudo, más aún cuando la revolución manipuladora buscó descristianizar y sentó las bases de un egoísmo despiadado y cruel para esclavizar. El tirano Fidel Castro procuró solo su beneficio, el de sus propios intereses. Claramente oportunismo, un fundamentalista del poder con el culto a la muerte, que es oscuridad, y que comienza, como yo bien dije recién, quitando a la figura de Dios e instalándose al frente de una secta devota del mal, instalándose al frente de una secta devota del mal. Es absolutismo, es haber aprovechado las frustraciones del pueblo y su clase dirigente, es despotismo, violencia organizada, sobre todo destrucción de la moral y destrucción de la familia como primera escuela. Aquella frase que cita Pedro Corso para ejemplificar el terror de este régimen tirano: si mi madre está contra la revolución, que la fusilen. Señores, si eso no es de puño y letra del demonio, ¿el demonio dónde está? Fue en 1961 cuando se expropiaron más de 350 colegios católicos, aquí se destaca, y universidades. El asesinato del miembro de la Juventud Católica Obrera, Arnaldo Socorro, la prohibición de la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. No voy a ampliar todos los sucesos, pero sí quería destacar estas cuestiones que son trascendentes, y este libro permite no borrarlas, que trasciendan. Por ejemplo, cuando se habla de partidarios de Uber Matos ante renuncia contra complot, se menciona en protesta por justicia al capitán José Manuel Hernández y al sargento jefe del puesto Pueblo Vertientes. Ambos dos se quitan la vida sumidos en el desencanto y la frustración. Todo fue controlado, las bases morales y culturales quebradas, los héroes de la independencia desplazados, manipulación, muerte del mérito, mistificación del elegido para el mal, falsos jueces, falsos fiscales, reino del terror con fusilamientos por parte de sicarios del desgobierno. Cuando Pedro Corso toma el testimonio valioso de José Luis Fernández, y ahí se hace mención a Helio Lugo y Joaquín Sauri del Movimiento Anticomunista Católico Unido, y quiero leer, cuyos bonos para recaudar fondos tenían impreso un Cristo crucificado con la leyenda: cristianos con un falso nacionalismo, los judas del nuevo orden nacional, tratan de esclavizar nuestro destino y familias con el comunismo opresor y sangriento. Esto, que es excelente que en las escuelas se lea, es también un preanuncio de lo que después vino sumándose, porque la realidad de los tiempos nos muestra en las investigaciones también que nuestra Iglesia ha tomado a teólogos de la liberación aún en el día de hoy como santos, y además ha descabezado a conservadores. Todo esto tiene que ver con la falta de Dios, pero también con la distorsión. Evidentemente aquí lo que han querido es instalar falsos dioses. Hoy y ayer, tiranía es sin diosismo, y eso está claro. Esta obra es indispensable,
Yo quiero felicitar al maestro de periodistas Pedro Corso, no voy a ser larguero porque no es lo mío, ya he dicho, pero bueno, gloria y honor al presidio político, gloria y honor al exilio digno cubano, gracias a todos, viva Cuba Libre, viva Pedro Corso. Alexis me ha pedido que lo pida excusa a Pedro y a todos ustedes porque tiene que marcharse. Ustedes saben que además de su intelectualidad, de ser un poeta, escritor, es sobre todo un patriota y está actuando en favor de la democracia venezolana y tiene que partir para sus actividades. ¿Estás excusado, Alexis? Quiero tomarme unos segundos antes de presentar a mi hermano Pedro Corso para anunciar que mañana domingo los presos políticos conmemoramos el Día del Presidio Político Cubano. El 5 de abril fue introducido en la prisión José Martí, nuestro apóstol, y por ello ese día ha sido tomado por nosotros como el Día del Presidio Político, pero siempre lo conmemoramos un domingo, o sea, mañana a las 10 de la mañana, frente a la Casa del Preso, ahí en la 13 Avenida de la Pequeña Habana, nos reunimos y honramos a Martí, honramos a todos los presos políticos, a los que dieron su vida, como Roberto Perdomo, aquí está su esposa, a cada uno de ellos y a los que están presos actualmente. Así que están todos invitados y no solamente es un acto para los presos, es un acto para todos los cubanos. Muchas gracias. Y ahora yo no voy a ampliar dando datos de Pedro Corso, porque Pedro Corso todos sabemos quién es. Pedro, por favor. Todo lo conocemos nosotros cuando era un baby. Llegó al presidio y era un baby, un bebito. No me hables de canas que me acomplejo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy agradecido a quienes presentaron mi libro, realmente lo leyeron, lo abordaron a profundidad y enfocaron algunos de los aspectos más esenciales del mismo. Así que tanto a Alexis Ortiz como a Leandro Gasco, como a mi hermano Ramiro Gómez Barrueco, pues mi agradecimiento profundo y por supuesto a una persona que es el ejemplo vivo de nuestro compromiso, que a pesar de los casi 120 años que tiene, no cesa de participar y de entregarse a cualquier gestión a favor de la causa democrática cubana. Ángel de Fana. Muy bien. Pero es la verdad, son 120 años, aunque él dice que tiene 85. Bien. Yo quiero también agradecer a dos personas que me ayudaron a esta portada impresionante. Rhodes Printing, que ustedes saben es nuestra imprenta preferida en esta ciudad, tiene un artista encubierto que se llama Carlos Morel. Y es ese hombre quien nos hace estas portadas que para mí y para muchos de nosotros pues son particularmente impresionantes, como esta otra. Y las portadas que tenemos en nuestros libros, y así que quiero reconocerle a Carlos Morel ese apoyo, como le reconozco también a Guillermo Fariñas, uno de los líderes de la oposición democrática cubana al interior de la isla, habernos hecho este prólogo, un prólogo muy enjundioso, muy valiente y muy preciso. Este libro, Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es en realidad parte de una trilogía. Van a ser 3 libros, hasta ahora hay 2. El primero se lo recomiendo junto a este segundo, La extinción de la República, donde describimos cómo perdimos la República de Cuba, cómo fue extinguida, con la complicidad del pueblo cubano.
Yo sé que a algunos no les gusta, pero el maestro tiene una expresión que yo siempre cargo en la mochila. Solo la verdad nos pondrá la toga viril, y esa es mi verdad. Yo lo considero así porque, como muchos de nosotros, lo vivimos en el año 59, en el año 60 y 61. No fue todo el pueblo, pero sí fue una gran parte del pueblo. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, repito, es parte de una trilogía. El tercer libro, confío poderlo terminar antes de que termine el año, y ojalá nos podamos reunir todos para analizarlo, y se va a titular La República que construimos y perdimos. Porque la mayor parte de nosotros realmente no nos hemos puesto a reflexionar la clase de república que perdimos. No era perfecta, no era, como se dice en Venezuela, la última persicola del desierto. Pero comparada con las repúblicas del hemisferio, yo al menos vivo muy orgulloso de lo que era Cuba, con todos sus defectos y desaciertos, que no eran pocos, aclaro, pero a pesar de esos defectos y desaciertos, estaba muy por encima de la inmensa mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Esta no es una obra académica, porque yo no lo soy. Simplemente es un compendio de conocimientos, experiencias y reflexiones que yo he ido enriqueciendo a través de los años con mi principal interlocutor. Todos tenemos un interlocutor en la vida. El interlocutor mío se llama José Antonio Albertini, mi hermano, que está ahí parado, para quien pido un aplauso. Porque con él es con quien más discuto estos temas de carácter político, estos temas que nos afectan a todos en gran medida. Yo recuerdo con mucha... desde nuestra adolescencia, que nos conocimos en esos tiempos, que nosotros teníamos una frase o una expresión, no sé cómo decirle, porque aquí el talento es él y Alexis Ortiz y Ramiro. Yo no tengo los conocimientos gramaticales que tienen ellos. Que decíamos, fulano de tal es un filósofo de campanario. O sea, una persona sin formación, pero que era capaz de analizar y de expresar, de coordinar sus ideas. Algunas disparatadas, pero otras muy precisas y muy de acuerdo con la realidad. En fin, esta es una obra que pretende hacer conocer a las nuevas generaciones de cubanos nuestro pasado histórico, porque si estamos comprometidos a reconstruir nuestro país, y esto va directamente para las nuevas generaciones, para las personas más jóvenes, si estamos realmente comprometidos a reconstruir nuestro país, tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que conocer. Esto no es una crítica a las redes sociales. No se aprende con esos TikTok ni con esas cositas cortas que sale un supuesto sabio a decirnos lo que él entiende. No, hay que leer libros con personas con crédito, con conocimiento, con académicos serios, con gente que han hecho investigaciones y se han dedicado a realizar un trabajo profundo, no a la improvisación. Ese es mi consejo, mi sugerencia, y lo hago con todo respeto, sin denigrar ninguna otra propuesta de aprendizaje, pero esa es la que yo, y estoy obligado a decirlo, es en la que yo creo. Nosotros creemos que solo informándonos debidamente en fuentes debidamente autorizadas podemos estar preparados para enfrentar los retos del futuro. Porque particularmente yo no sé si muchos de nosotros veremos el final, pero de lo que sí no tengo duda es que el final del totalitarismo va a llegar. De eso no tengo duda. Y que algunos de los que están aquí lo van a ver.
y algunos de los que están más comprometidos podrán trabajar firmemente en la reconstrucción de la República que desgraciadamente hemos perdido. He comentado en muchas ocasiones, pero antes de llegar a ese punto quiero decir algo importante. Este libro fue dedicado a una persona que se nos fue hace poco tiempo, a quien yo conocí relativamente poco, y lo conocí gracias al hermano Ángel de Fara. Me refiero a Roberto Perdomo. Un hombre particularmente afable, cordial, cariñoso, siempre con una sonrisa lista. No lo vi nunca molesto ni amargado, con un sentido del humor que agradaba mucho. Está dedicado a Perdomo y a todos los plantados frente al totalitarismo castrista. Quería decir, antes de recordar a Perdomo, que aquí hay un párrafo dedicado en cierta medida a él, porque yo recuerdo, perdóname, Eloida, perdóname. Yo recuerdo que cuando lo fui a ver al hospital, le dije, estoy terminando un libro donde te menciono. Y me dice, ojalá lo pueda ver. Y yo le dije, lo vas a ver. Así que yo espero que en alguna medida lo pueda ver en este momento. Y es el relato de Perdomo, de cómo Fidel Castro y Raúl Castro le dieron el golpe de Estado a Manuel Urrutia Lleó, porque eso fue un golpe de Estado. Y él lo vivió en primera línea, porque él era el edecán del presidente Manuel Urrutia. Y él describe con particular lucidez y con mucha firmeza todos los acontecimientos que tuvieron que ver con ese golpe contra el presidente Urrutia. Les decía que he comentado en muchas ocasiones sobre el totalitarismo y me complace de que cuando usé esta palabra por primera vez fue porque recién había leído un libro de Jean-François Rebel. ¿Lo dije bien? Rabian. Está bien. Tenemos otro francés aquí aparte de venezolano. Este francés, este intelectual famoso, escribió ese libro que se llamaba La tentación totalitaria, que era un término muy poco usado. Yo recuerdo que en la reunión que tuvimos con mi hermano Enrique Ruano, que se encuentra ahí sentado, Luis González Infante, José Antonio Albertini, cuando estábamos en la gestación del instituto hace ya 25 años ahorita, yo propuse la palabra totalitaria y alguien me dijo, Pedro, yo creo que esa palabra está muy como fuera de lugar. Y yo le dije, es que en Cuba lo que hay es un régimen totalitario. Repito, se usaba muy poco, no sé si ustedes lo recordarán, por los años 90, eso se usaba poco. Sin embargo, yo que cuando ando en el carro escucho mucho radio, hoy en día el término totalitario se utiliza con extrema frecuencia, a veces indebidamente. Por eso en este libro puse cuáles son, a mi modesto modo de ver, y en base a la información adquirida en otros libros de mucho peso, de mucha prosapia, como diría Alexis Ortiz, las características principales de un régimen totalitario, para que vean que el único régimen totalitario que hay en América es el de Cuba, y está cambiando, y eso es tema para otra conversación. Está cambiando. Liderazgo absoluto, colegiado o unipersonal con autoridad irrevocable. El totalitarismo puede tener un dictador único o puede tener un grupo colegiado. Ideologización de la justicia y absoluto control de la misma.
desconstrucción y reparación de la historia nacional, criminalización de lo antagónico. El que rechaza el totalitarismo es un criminal, aunque sea solo de conciencia. Escogencia del enemigo trascendente. Es necesario escoger un enemigo mortal. Por ejemplo, Cuba escogió a Estados Unidos, no Estados Unidos escogió a Cuba. Irán escogió a Israel, porque eso tiene que tener un enemigo, un diablo, un coco al cual atacar incomiserablemente. Total control social. Cuando el control social no es completo, el totalitarismo no está en funciones. Implementación de una burocracia laberíntica e ineficiente. Qué mejor ejemplo de lo que ha ocurrido en Cuba. Apropiación y administración central de todos los recursos, bienes del Estado y de la nación. Abolición de la propiedad privada. Vigencia de un partido único que cumplimenta las aspiraciones políticas y espirituales. Educación e instrucción dogmática y cese de la influencia religiosa. ¿Por qué? Porque el totalitarismo es una forma de religión. Castro en Cuba realmente lo que estableció, en el año 1959 fue una teocracia, más que un gobierno político. Esa es mi visión, ustedes me perdonan si soy demasiado categórico. Objetivos del Estado totalitario. Poder omnímodo y permanente. Extinción de la conciencia ciudadana. Masificación de la comunidad. Constitución de un hombre nuevo, falto de carácter moral, dependiente y comprometido con el nuevo orden. Y por último, resultado de un Estado totalitario. Ustedes me dirán si esto no es lo que ha ocurrido en nuestro país. Desolación, corrupción, pobreza extrema, presidio político y exilio. Y por supuesto, la muerte. Esa es, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de este libro, lo que es un Estado totalitario que desgraciadamente el pueblo cubano lo viene padeciendo hace 6 décadas y media, que no es para juego, realmente son bastantes años. Reitero mi gratitud a los presentadores, 3 grandes amigos. Leandro Gasco vino de Argentina expresamente para estar presente en nuestro primer Congreso de la Memoria Histórica y decidió permanecer hasta que presentáramos este libro. Alexis Ortiz, que muy bien Ángel de Fana lo dijo, no sabe cómo definirlo, si como cubano o venezolano, porque realmente Alexis Ortiz se ha integrado por completo a la cubanidad, y lo puedo decir así, yo me he encontrado cubanos que Alexis Ortiz me ha presentado. Es un cubano reencauchado. Sí, señor, término venezolano, reencauchado. Y Ramiro Gómez Barrueco, ni hablar, nuestro vicepresidente segundo, golpista, pero un hombre realmente bien intencionado, con un gran talento, como me decía Tony Calatayud los otros días, en un programa de radio que él conduce, y me decía, Pedro, Manino es un hombre sumamente inteligente. Lo digo aquí con mucho cuidado porque ahora sale por ahí que no cabe en el carro. Es una croqueta de Versalles. Bueno, déjenme decirle que él fue el que nos invitó a almorzar a mí y a mi esposa hoy. Nosotros no lo invitamos. Reitero mi gratitud a todos. He visto caras aquí que me han llenado de alegría. Se me ha olvidado tu nombre, pero el asistente personal, quien fuera asistente personal del presidente de honor de este instituto, Rogelio Cisneros, se encuentra aquí presente, un gran amigo, un gran colaborador y un gran defensor de la democracia en Cuba. Perdóname, se me escapó tu nombre. José Luis. José Luis. Se me escapó, no sé, esos son los baches de llegar casi a la edad, Angelito.
También se encuentran personas que quiero mucho, que estimo mucho, que no acostumbran a asistir a estas cosas, como Iván López, mi compañero de trabajo en Radio Martí. Puchita, la viuda de un cubano que lo dio todo por Cuba, hasta el día de su último aliento, la viuda de un gran hombre, Rolando Borges, a quien yo siempre recuerdo con mucho cariño. Y prima de otro cubano de sección que fue director de nuestra institución, Ángel Cuadra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que tenemos tiempo, Janito. Sí, tenemos tiempo. Pueden hacerla. Comentarios. Yo recomiendo que no le hagan pregunta a Manino porque entonces habrá una sola respuesta. Bueno, pues nada, si no hay comentarios, si no hay alguna pregunta, pues damos por concluida. Sarita quiere hacer una... Con todo el respeto. Vamos a escuchar a Sarita. No, que yo quería decir, primero que todo, me siento muy emocionada, quiero felicitar a Pedro Corzo, porque yo creo que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo es un orgullo de todos, porque nosotros nos sentimos emocionados cuando pensamos en esa constancia, esa entrega absoluta de Pedro Corzo. Se dice fácil, pero la recopilación de todos esos datos para que no se pierda la memoria histórica, algo muy importante, porque yo creo que cada preso, cada fusilado, cada hombre de honor, que en momentos en que la gran mayoría aplaudía esa dictadura, supieron entregar su vida para luchar por la libertad, merecen ser recordados, y si se mantiene esa memoria histórica es gracias a Pedro Corzo. Yo me siento profundamente emocionada y agradecida. Yo creo que todo cubano de honor tiene que tener ese compromiso de gratitud con Pedro Corzo, porque él está poniendo en alto el decoro de Cuba y de todo nuestro exilio. Muchas gracias. Yo no voy a salir más a la calle porque todas estas cosas me ponen colorado, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco esas palabras. Quiero hacer una observación. Sí. Cuando se referían a Alexis Ortiz, porque si era cubano, venezolano, yo siempre lo he definido, desde que lo conocí, como un hombre de América. Y ahí lo dice todo, porque Alexis es un hombre de América. Yo creo que es un buen calificativo. Excelente. Gracias, hermano. Un ciudadano de América, como le decimos a José Martí. Venezolano universal. Universal, muy bien. Permítame un tico para darle las gracias a Sarita, porque realmente yo te agradezco mucho en lo que a mí respecta, pero, y esto no es falsa modestia, lo que nosotros hemos hecho es un trabajo de equipo, en el cual han colaborado personas que no son ni del instituto, como el propio Alexis, como el propio Leandro y como mi propia esposas. Son personas que contribuyen directa o indirectamente a la labor que cumplimos, que realizamos, porque un hombre solo no puede hacer absolutamente nada por mucha voluntad que tenga. Esa es mi opinión y te lo digo de sinceridad, esto no es política. Y quiero rectificar una grave omisión que cometí hace un momento y me reprendo muy seriamente porque creía que se había ido. Aquí se encuentra Silvia Talavera, la viuda de nuestro hermano Francisco Paco Talavera, un hombre de un coraje para empujar cualquier cosa, a quien recuerdo siempre con mucho cariño y devoción y que nos honró siempre al ser director de nuestro instituto y que lamentablemente se nos ha ido como a muchos de nuestros directores porque hemos tenido muchas bajas en estos últimos años. Gracias, Sarita, gracias. Yo quería, la señora me quitó
la idea que yo tenía, porque oyendo hablar a Alexis de la entrega del pueblo cubano a la monstruosidad que vino en el año 59, me parece que debíamos hacer una observación, y es los cientos, si no miles, de hombres y mujeres que desde el mismo instante en que la tiranía comenzó, empezaron a dar su vida y sus años en las cárceles, porque no fueron todos. Y tenemos Vamos a esperar un momentico ahí, Javier y Pedro, que están hablando, por favor. Porque aquí está el ejemplo de Perdomo, el ejemplo de Paco, y muchos ejemplos de personas que le hicieron frente al régimen, y uno de ellos es el mismo Corso, que era un niño. Corso era un niño cuando empezó la revolución. Sin embargo, no se dejó encantar con canto de sirena, y combatió, y cuando aquello arriesgábamos la vida, no es ahora de que te llevo para la estación y a las 3 de la mañana te suelto, que vaya con todo reconocimiento a las personas que están haciendo algo ahora, pero cuando aquellos momentos eran que tú sabías que cuando salías a la calle era a jugarte la vida, y la dábamos con un honor exquisito. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Así que yo creo que hay que hacer la observación de que muchos hombres y mujeres se enfrentaron a esa tiranía perversa desde el mismo instante en que surgió. No hay duda de eso. Porque los libros están en venta. Urrutia era muy activo cuando se exilió, que no conozco mucho de Urrutia, desconozco de Cuba. Y como ustedes son un grupo gracioso, también quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces para verte tan joven? Es bueno decir, porque se ha insistido mucho en que hay que leerse el libro, Ahí están los libros a la venta, a un precio casi que de costo, así que por favor después pueden venir y con Pedro con muchísimo gusto va a autografiarlo. Así que están a la venta los libros. Venga, ven de Australia. De Australia está hablando. Este joven, un aplauso para ese joven que vive en Australia y allá en Australia defiende los ideales nuestros de libertad. Pedro, con estos libros solamente lo que hacen es darnos fuerzas a nosotros, que somos los que estamos empezando ahora, conocer la lucha de ustedes, conocer todo lo que ha pasado, todas las personas que hoy en día carecen de un familiar o de esa tiranía tan grande. Muchísimas gracias por esos libros. Eso es enseñanza que nos transmiten a nosotros y a todo ese pueblo de Cuba que hoy todavía no conoce esto. Y para eso es que se hace. Muchísimas gracias. Gracias. Iván López hizo una pregunta sobre Manuel Urrutia Lleó. Yo no tengo conocimiento de que Urrutia haya sido activista en el exilio. No tengo ese conocimiento. Escribió un libro muy importante. Escribió un libro, dice Tony Calatayud, muy importante, pero no tengo conocimiento que haya asumido un papel protagónico en la lucha por la democracia. Urrutia era un magistrado, era un hombre de familia, era un hombre de bien, no era un depredador como Fidel Castro. Yo imagino, y estoy pensando en voz alta, que fue un hombre muy frustrado después, muy decepcionado, muy amargado por la experiencia, porque esa generación
creyó ciegamente en Fidel Castro. Le dio todo a Fidel Castro, como una novela que tiene Zoe Valdés, que ahora no recuerdo el título, pero como que te lo di todo, algo así. Esa generación se entregó con mucha fidelidad a Fidel Castro y eran personas honestas, decentes, demócratas, y se frustraron. Así que lamento, pero te prometo que voy a investigar y te tendré al tanto. Hablaré. Quería decir, Pedro, algo en relación con ese tema de Urrutia. Urrutia no fue un fanático de Fidel Castro. Correcto. Urrutia lo que fue un Nunca lo opositor fue, no lo fue. a la dictadura batistiana, y como abogado y como magistrado, en el momento creo que fue del juicio del Moncada. Del juicio del Moncada. El juicio del 30 de noviembre. Él dijo que según la Constitución y según vamos a llamar el constitucionalismo mundial, creo que hasta la misma Biblia, las mismas encíclicas hablan de el derecho de la rebelión de los pueblos frente a sus tiranos. Y perdón agregar, y la Declaración Universal de Derechos Humanos le concede a los pueblos rebelarse contra las tiranías. Entonces este señor lo que tiene es un acto de dignidad y de gran valor en Santiago de Cuba, que le cortaban la cabeza a cualquiera y aparecía al otro día en una cuneta, un 3 balazos en la cabeza. Y entonces simplemente se queda como un opositor. Viene Fidel Castro, le entregan a Cuba. Raúl Castro ha entrado con un jeep y 4 barbudos al Moncada, donde habían 2000 y pico soldados armados hasta los dientes, que el día anterior eran su enemigo, y le han entregado el Moncada, y le entregaron el país. Y eso es la culpabilidad del grupo que se fue corriendo en los aviones. Pero volviendo al caso directo de este hombre, Fidel Castro llega a Santiago de Cuba. Todo el mundo está enamorado de la idea de la libertad. Yo estaba en Jamaica en ese momento, pero él habla desde el balcón del municipio de Santiago de Cuba, de la alcaldía de Santiago de Cuba, y entonces allí, en el primer golpe de Estado que da Fidel Castro, está presente Urrutia. En ese primer golpe de Estado, él señala con el dedo, como si él fuera el pueblo de Cuba, a Urrutia como presidente de Cuba. Pero acuérdate que ya Urrutia había sido designado presidente provisional de Cuba desde los encuentros de Venezuela y Canadá. No fue una improvisación de Fidel Castro. No, perdón, en Canadá, bueno, eso tenemos que... No, fue ya Urrutia había sido nominado presidente de Cuba por Fidel Castro desde hacía mucho tiempo, y la clase dirigente cubana, perdona, Tony. Perdón, no vamos a discutir. No, ¿por qué no? Si discutir es bueno. No vamos a discutir. Una cosa es que haya sido designado y otra que fue... una cosa que ha sido nominado y una cosa que fue designado en Santiago, Cuba, en el discurso. Él lo nombró ahí desde ese momento, antes no, desde ese momento en Santiago de Cuba, en el balcón del municipio, Urrutia era presidente. Y cuando fue a La Habana, el primer gabinete de la revolución mayormente está compuesto por gente eminente, profesional, digno, democrático, y que se le miraron... Que acataron todo lo que le dio la gana a Fidel Castro. ¿Perdón? Que acataron todo lo que Fidel Castro quiso hacer. ¿No es cierto? Vamos a discutirlo. Ahí sí te invito a discutir. La mayoría de los ministros se opusieron. Todos se le fueron, pero los primeros 6 meses más sangrientos de la República de Cuba, la mayor parte de esa gente guardaron silencio. La mayor parte de esa gente permitieron que... Esa gente ya estaba conspirando contra Fidel Castro. Bueno, pues hicieron un papel magnífico, Tony, porque tú y yo vivimos eso. Yo no lo conocí porque yo soy, gracias a Dios, un poquito más joven que tú. Pero sí lo viví. Bueno, yo tenía 21 años. No, yo tenía 15, pero lo viví. La mayor parte de esa gente acataron la nominación de Fidel Castro de Urrutia en el encuentro de Venezuela. Lo acataron sin discusión ninguna. ¿Pero por qué no?
Bueno, porque la mayor parte de esas personas, y lo reitero, estaban seducidos por Fidel Castro. La mayor parte de esas personas respondían ciegamente a la voluntad de Fidel Castro y fueron cómplices por omisión de muchas de las cosas que acontecieron en Cuba en el primer año de la revolución, que fue un año nefasto, fue un año criminal. Tú tenías 15 años, nosotros teníamos una... Yo lo viví igual que tú, Tony, con mis 15 años. Pero déjame decirte esto para poner... Mira, yo conocí a algunos que nunca estuvieron con Fidel Castro. Todo el 70% del gabinete primero de Fidel Castro ya estaba conspirando en los primeros meses. Ahora, cuando tú conspiras, tú no sacas una mano y dices yo estoy conspirando. Ahora, permiso para decir una cosa final, si se me permite. Adelante. Si se me permite. Decía Tony ahorita de la rebelión del pueblo de Cuba desde el principio. Ese pueblo de Cuba, luego, el rebaño, el mismo grupo que cuando nosotros hacíamos revolución contra Batista en Santiago, venían los carnavales y pasaban por toda una conga que decía los blancos para la sierra, los negros para la conga en Santiago de Cuba. Ese mismo grupo fue el que fue cuando el ataque a Palacio por el directorio, los grupos auténticos, José Antonio Echeverría, hubo un acto que se llama el segundo ataque a Palacio, que es que las instituciones cívicas del país fueron a rendirle homenaje a Batista. Y allí, en el balcón del Palacio, una multitud aplaudió a Batista. A Batista siempre ha sido así. Ha sobrevivido. El rebaño siempre ha existido. Siempre ha sido así. Y esa misma multitud apoyó a Fidel Castro. Pero quiero decir, vamos a decir lo apoyó o no lo apoyó. Yo le digo, el Manino lo sabe, que cuando yo era uno de los dirigentes del Instituto de Santiago de Cuba, yo voy a decir que yo era el dirigente del Instituto de Santiago de Cuba, y yo había hecho revolución, y cuando fusilaron a Porfirio Ramírez, presidente de la Asociación de Alumnos de la Universidad Central, Tony Calatayud, y los que estaban conmigo, Manino estaba allí, cerramos el instituto, declaramos una huelga cuando se cumplió el primer mes de fusilamiento. Porfirio fue fusilado que fue en octubre. En noviembre del 60, nosotros públicamente convocamos una huelga general en el Instituto de Santiago de Cuba. Y 1.500 estudiantes dejaron de ir. Allí no hubo un solo estudiante que se apoyó al régimen comunista o el régimen revolucionario en ese momento. Todos se fueron a la huelga. Así que 1.500 estudiantes votaron. Es una encuesta maravillosa. En noviembre de 1960, en contra y en repudio al fusilamiento de Porfirio Ramírez y en contra de la prepotencia y los crímenes de Fidel Castro. Lo que pasa es que cuando viene el fracaso de la brigada, la crisis de los cohetes y el fracaso del Cambrai, la gente dice, aquí lo que hay que irse, y bajaron la cabeza. Bueno, ese es un tema que vamos a discutir, es interesante, es bueno. Esa huelga que es histórica. Es bueno que lo discutamos y es bueno que se aclare, es bueno que nos sirva de experiencia y todas estas cosas. Yo no quisiera, si no hay ningún tema sobre el programa de hoy, quisiera que no caer más en el tema. Perdón, mi amigo, pero no hemos caído. No. Oye, está muy bien, Tony, estoy diciendo. No hemos caído en nada. Tony, y lo correcto, y lo acabo de celebrar. Acabo de celebrar que ocurra. Lo que digo que no continúe. Yo acabo de celebrar que haya ocurrido y que está muy bueno. Mira, me están pidiendo la palabra por allá. No crean que solamente en Cuba ocurrió la oración por el fundamentalista, ¿verdad? En Nicaragua, los 9 comandantes, ¿verdad?, recibieron el respaldo de toda la intelectualidad, de los empresarios, ¿verdad? Hay 2 señores, ¿verdad? Tomás Borges, que ya lo mencionaron, y la novelista Gioconda Belli,
que yo no sé por qué le acaban de dar en Europa el premio Reina de Sofía, ¿verdad? Dice en sus memorias que Fidel Castro es un ser humano excepcional. Y aún así, pues, las entidades culturales de Europa la premian como a Sergio Ramírez, ¿verdad? La mano derecha intelectual de Ortega por 13 años. Pero quiero comentarles algo cuando uno de ustedes dijo de alguien que pidió que a su madre la fusilaran. Un periodista de Nicaragua, Carlos Chamorro, hijo de la expresidenta Chamorro, doña Violeta, en las elecciones de 1990, él dirigía el periódico Barricada, que era el periódico como el Granma de Cuba, y fue capaz de dejar publicar una caricatura, y con perdón para todas las damas, donde estaba un gallo, ¿verdad? Porque el gallo era el apodo de Ortega, el gallo navajado, ¿verdad? El candidato de la revolución. Y él, como hijo de la presidenta, no tuvo ningún pudor en dejar que se publicara una caricatura de un gallo encima de una gallina. Y la gallina era su madre. Vean ustedes qué escala de valores mantiene esta gente que se entregaron, que lograron el espinazo por los comandantes, igual que en Cuba. Quería comentar eso. Bueno, los libros hay que venir a buscar los libros. Así que dime. Yo quería hacer una aclaración para las personas que no. ¿Cuánto vale esto? 100 pesos. No, es que la gente quiere